Hola, ¿qué tal amigos de Tribuna Deportiva? Cordialísimo saludo. El Leopardo volvió a sonreír en los cuadrangulares semifinales. Se tomó revancha de la derrota en casa. Ahora de visitante vence 2-0 a Fortaleza y sigue con posibilidades de llegar a la gran final del fútbol profesional colombiano. Y la principal noticia, desde mi punto de vista, es que el equipo de Leonel Álvarez certificó clasificación a la Copa Sudamericana de la temporada 2026. Ya venimos con el análisis, antes los respectivos saludos. María Alejandra Barrios, cordial saludo, ¿cómo vamos? Hola Néstor, Julio, a todas las personas que nos sintonizan en este momento a través de Tribuna Deportiva de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Una victoria de Atlético Bucaramanga que lo sigue dejando con vida hasta el momento en el campeonato. Enfrentará al Deportes Tolima en la próxima jornada y de allí dependerá la suerte del equipo santanderiano. Tiene que ganar sí o sí y esperar a que los resultados se den en la última jornada de los cuadrangulares semifinales. Es decir, cómo le gusta sufrir a la gente del Bucaramanga, ¿no? Qué bueno que llegó Aleja a esta transmisión porque volvió a ganar el Atlético Bucaramanga. Le trajo suerte al equipo Leopardo. ¿Qué dice Julio César Alvarado? Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente que está conectándose a las diferentes plataformas de Tribuna Deportiva de Vanguardia. ¿Tienen pasaporte vigente? ¿Listo? Nos vamos a viajar porque hay Copa Suramericana. Mínimo, ¿no? Atlético Bucaramanga asegura su cupo o asegura su participación en las instancias de Copa Suramericana. Es lo más destacable de esta noche, además de que el Bucaramanga recibe al Tolima el miércoles aún con vida y se puede prolongar esto a la última fecha donde puede pasar cualquier cosa. Y le digo, relator, mínimo, porque Leopardo puede seguir sumando posiciones en reclasificación y sé que es difícil, sé que no depende hoy por hoy de sí mismo, pero puede llegar a una final y puede perfectamente ir a Copa Libertadores o por reclasificación o también siendo campeón del fútbol profesional colombiano. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Vanguardia, sigan ustedes participando. Estamos en X, estamos en Facebook, estamos en YouTube, también estamos en Spotify. Muy atentos a todos los comentarios que puedan hacer. A mí me parece que de todas maneras no fue el gran partido de Atlético Bucaramanga. Fue un partido rarísimo, especialmente por el tema de las expulsiones. Yo coincido mucho con Aleja. Creo que en el aspecto ofensivo quedó debiendo el conjunto santanderiano para tener todo el segundo tiempo con 2 jugadores de más y en el primero buena parte con un jugador de más.
la producción ofensiva me pareció bastante chata del Creo conjunto que- santandereano. Y también en defensa, creo que presentó grietas, especialmente en el primer tiempo. Si nos vamos a repasar las opciones de uno y otro equipo en los primeros 45 minutos, tuvo más posibilidades Fortaleza. Y eso dice mucho porque Fortaleza jugó gran parte de ese primer tiempo con un jugador menos. Luego en el segundo tiempo, con 2 jugadores de más en el campo, creo que era la tarea mucho más sencilla. Y nosotros hablamos, sería catastrófico, una sorpresa de aquellas que finalmente no se dio. Y el Leopardo, dentro de sus posibilidades, supo llevarse este triunfo que lo deja, como ya lo decíamos, con la posibilidad de seguir peleando por la final. La gente que se pregunta por qué ya clasificó Atlético Bucaramanga Sudamericana, por el tema de reclasificación. Alcanzó a Millonarios los mismos 73 puntos, lo supera por diferencia de goles. Recordamos, van 4 directos a Libertadores y van 4 directos también a la Copa Sudamericana. Hay que hacer la salvedad, 2 directos de Libertadores a fase de grupos y 2 más al tema de la fase previa de repechaje. Néstor, un punto que se me pasó a tocar y es el tema de Faber Gil. Tuvo 2 oportunidades claras contra el arco y no definió. Y creo que ese tipo de errores cuestan y pueden costar. En esa oportunidad Atlético Bucaramanga ganó, pero es que no es la primera vez que Gil está ahí como errático. Sí, Yo quisiera mirar positivo, y creo que ya lo había dicho Aleja, lo de Juan Camilo Mosquera. Sí. Gran partido, generó una expulsión, fabricó yo creo que un par de tarjetas amarillas más, desequilibrante por ese costado izquierdo, y puede ser una solución importante de cara a lo que se viene. ¿Cuáles son las cuentas? También para contarle a la gente que necesita el Atlético Bucaramanga para llegar a la final. Creo que no son muy difíciles, ¿no? No, Se viene el Bucaramanga- partido contra Deportes Tolima. Ganar sí o sí. Ganar sí o No hay sí, opción, no hay igualarlo en la cantidad de puntos. Ese partido es el miércoles, falta por definir el horario en la Ciudad Bonita. Gana, como lo dice Aleja, el Atlético Bucaramanga, quedan los 2 con 10 puntos. Bucaramanga y Deportes Tolima pierde la posición el Leopardo por el tema del punto invisible que favorece a Deportes Tolima. Plantamos en ese Hasta escenario, ¿no? ahí, 10 hasta ahí puntos va. hasta la quinta fecha. Nos vamos para la fecha 6. Sexta. Bucaramanga, ¿con quién juega Aleja? Juega contra Santa Fe, tiene que superar. En Bogotá, ¿no? En Bogotá. Tiene que ganar Bucaramanga. O vamos a empatar, plantearlo, pero depende. O Vamos- empatar, vamos- pero lo exacto, que ocurra con exacto, Deportes exacto. Tolima Pierde. de local. Que De local Deportes contra Tolima, Fortaleza. Sí o sí, tiene que perder de local contra Fortaleza. Para que el Sí o Bucaramanga sí. empate. O empatar, o empatar, o empatar. O empatar. Porque Y sí, que Bucaramanga gane. Así es, sí. O sea, en sí. ese escenario de que llegan los 2 con 10 puntos a la Exacto, última fecha. exacto, No, lo que exacto. digo es, llegan con 10 puntos. El Tolima, el Bucaramanga puede empatar en Bogotá. Siempre y Si cuando el Tolima pierda. pierde. Pierda Deportes Tolima. Entonces, ese es el escenario que tiene Atlético Bucaramanga, las posibilidades y las cuentas que hace para llegar a la gran final. ¿Que es difícil? Sí, porque el enfrentamiento de local contra Deportes Tolima no es sencillo. Y luego, en la última fecha, enfrentar a un Santa Fe eliminado, pero también Deportes Tolima enfrentará a un Fortaleza eliminado y de local. El partido de Bucaramanga en la última fecha es de visitante ante Independiente Santa Fe. Creo que quedan claritas allí el tema de las cuentas. Ahora, en ese escenario, yo les pregunto y quiero que sean sinceros. ¿Ven al Atlético Bucaramanga finalista? Aleja Barrios. Yo elijo creer. Sé que es complejo, pero elijo creer. Julio César. ¿Quiénes creer? Elijo creer. Yo elijo al que escogió Aleja. Yo también elijo creer. Yo elijo creer, pero honestamente lo veo muy difícil. Es complejo Muy por el complicado. momento Aunque que quiere vive que le diga Deportes algo. Tolima, pero yo creo que Atlético Bucaramanga. Yo me aventuro, yo creo que no le va a dar. Yo creo que no le va a Ahora, dar. usted Lo lo- veo muy fregado ese escenario. Usted lo ve difícil. Sí, muy difícil. Pero Julio, le muy recuerdo difícil. algo, le recuerdo Por algo. ejemplo, yo le creo, o sea, especialmente creo, por ejemplo, en la victoria de local. Yo creo que Bucaramanga va a hacer respetar la condición de local. Pero el tema de la última fecha, ya con Tolima recibiendo a Fortaleza. Sí, pero póngale cuidado. Ese es el escenario Póngale en el cuidado. que yo más dudo. Mire, póngale cuidado a esto. Más complicado que el escenario cuando Bucaramanga fue campeón. sí, no. No lo hay. Esos Es que cuadrangulares ese- no eso- lo hay. eso Fue iba a un decir, milagro de eso último iba a decir. minuto. Y ahora, si usted lo pone en plata blanca, ¿sí?
el Tolima no es un buen local, ¿sí? Solo ha conseguido 2 puntos. 4. 2. Ah, bueno, 4. 4 de 6. 4, pero hoy lo sufrió. Bastante. Y en el último minuto. Y con Bucaramanga también. Y con el Bucaramanga también. O sea, de local no es que se le dé mucho. Y este equipo de Fortaleza, como lo mostró con el Bucaramanga, como lo mostró en el partido contra Santa Fe, que ese 3-0 fue un mentiroso, un resultado mentiroso, es un muy buen visitante. Muy buen visitante. O sea que vaya uno a mirar, ¿no? Ahora, lo que más me preocupa es ganarle a Santa Fe en el Campín. Eso sí me parece, porque es que Santa Fe también está buscando cómo acomodarse en la reclasificación. A partir de ahora, los micrófonos de Julio César y de Néstor González quedan silenciados. Quedan silenciados y va a hablar únicamente Aleja Barrios. Ya nosotros dejamos hablar a Aleja Barrios, claro que sí. Pero Aleja, me dicen Aleja, que están en Bogotá, ¿están conectados en Bogotá? ¿Ya están, Byron? ¿Sí? Ya está Luisa Fernanda Garzón y Andrés Maroco, entiendo, desde la capital de la República. Inmediatamente les damos paso para que opinen, especialmente de lo que ocurrió esta noche en la capital de la República. Luisa, cordialísimo saludo una vez más. Para Atlético Bucaramanga. Victoria para Atlético Bucaramanga y lo deja más que vivo aquí en el Estadio Metropolitano de Techo. Gol de Luciano Pons y Fabián El Chino Sambuesa. Les comento, mucha alegría de miles de hinchas de Atlético Bucaramanga que vinieron hasta aquí. Se van con una sonrisa y bueno, buen triunfo del equipo Leopardo. ¿Cómo lo ve, Andrés? Victoria, había que ganar. Hoy el tema no es por goles. Esto es algo que hay que entender. O sea, nosotros podemos hacerle 6 a Fortaleza y con eso no vamos a pasar a Tolima. Ya no vamos a pelear con nadie por diferencia de gol. Santa Fe está eliminado. Nosotros vamos a pelear con Tolima por posición. ¿El miércoles se define el que gana? No, si Bucaramanga gana, le tiene que venir a Bogotá a ganar y esperar que Fortaleza le haga el daño al Tolima. Nosotros ganando es la tarea que tenemos que hacer, es lo que hay que hacer. Pero la distancia del Tolima es tan grande en este momento con el punto invisible que es ganar y rezar. Pero hay que ganar. O sea, Bucaramanga necesita hacer 6 de 6 para que quede con la oportunidad de pensar en que puede conseguir el paso a la final. Gracias, en este caso, a Fortaleza. Yo por eso le dije a usted en el primer tiempo, Luisa, que no quería tampoco despedazar a Fortaleza. A mí este 2-0 me deja muy tranquilo y muy contento. Yo sé que todos estamos esperando el tercero y estamos haciendo fuerza el tercero y el cuarto y el quinto. ¿Para qué? Para que después Fortaleza quede con nosotros. Los jugadores de fútbol son personajes y hoy son de cristal, son sensibles. Bucaramanga le hace 5 a Fortaleza y Fortaleza se le entrega al Tolima. Entonces este 2-0 está bien, ellos quedaron con la impresión de que el árbitro les metió la mano. En medio de todo, menos mal, a nosotros nos expulsaron 1 también, porque entonces eso compensa un poco el tema arbitral, y yo me conozco a mi gente. Entonces nada, el resultado es muy positivo. Lástima que no ganamos en Bucaramanga, pero ya tenemos que pensar en el presente y estamos con 7 puntos a 3 del Tolima. Hay que ganarle para quedar con los mismos y que solamente Tolima nos saque la ventaja deportiva y esperar al ganar aquí en Bogotá, porque no hemos ganado todavía en Bogotá. O sea, hay que ganar los 6 puntos, que Fortaleza nos ayude, que se le pueda atravesar al Tolima, que no es tan buen local. Fíjese que hoy casi no le puede ganar a Santa Fe. Andrés, ¿y figura del partido para usted? La figura del partido, esa es una buena pregunta. Por lo que sacó, alguien me va a decir, pero ¿cómo va a poner figura de partido a Aldair Quintana? Pues sí, porque es que sacó 2 que donde entren no estaríamos celebrando. Después el resto, yo creo que se jugó un buen partido. Hoy no vi tan fino a Sambuesa. No sé si Fabián viene con alguna molestia, porque no ha estado tan fino en la entrega, ¿no? Pero igual marcó el segundo que lo necesitábamos. Me gustó el partido de Aldair Zárate. Me gustó el partido con lo poco que lo exigieron de Mena otra vez. Me gustó Pons porque se mueve muy bien. No, yo creo que el Bucaramanga hoy pasa el examen desde todo punto de vista. Ahora, lo de Faber Hill, perdón. Me puse a pensar en Faber Castell, en todas las marcas que hay en Faber y Castro, ¿no? En Faber Hill, yo no entiendo este jugador. O sea, yo no le quiero entrar con las tintas a Faber, pero es increíble que tenga casi 3 oportunidades de gol en los momentos que estuvo y no los aproveche. Un jugador que vale lo que vale, que gana lo que gana. Uno espera mucho más de él, ojalá despierte
para estos 2 últimos partidos, porque lo necesitamos, porque es muy rápido. No, bueno, si no es Aldair Quintana la figura, Mosquera por lo que hizo en el primer tiempo, ¿no? Fue muy bueno lo de Mosquera en el primer tiempo. Gracias, Andrés. Y bueno, compañeros, los dejo allá para que sigan con este análisis entre la victoria entre Atlético Bucaramanga y Fortaleza. Bueno, muchas gracias a nuestros compañeros Andrés Maroco y Luisa Fernanda Garzón allí en directo del Estadio Metropolitano de Techo. Las cuentas son claras para el Atlético Bucaramanga. Hay que creer, ¿no? Veníamos, Hay que aguardar hasta el último momento. veníamos con el análisis de Aleja, ¿no? Claro, a partir de ahora, silenciado Julio César, silenciado Néstor González, porque acá nos están reclamando que no la dejamos hablar. No, lo que pasa es que es muy triste cuando apagan los micrófonos. No están prendidos. Ya cuando estamos primero cerca a finalizar. No. ¿Quién dijo que íbamos a finalizar? ¿En dónde? Segundo. No. Mire, y No. menos mal me iban a hablar, ¿no? No, porque es que la gente se nos va, Aleja, la gente se nos va. Si usted dice que va a finalizar, la gente se nos va. No, yo no Queda estoy mucha diciendo, tela de donde. yo no voy a, Vea, yo no nos estoy falta, diciendo, vea, nos falta, pero es que vea, yo nos no estoy falta. diciendo que va a finalizar, hasta en eso me pelean. Vea, nos falta hablar del arbitraje, nos falta hablar del reemplazo hable, de Gutiérrez, nos falta mucho programa, Aleja. Continúe. Bueno, entonces. Ahora sí cerrado los micrófonos. Muy triste esa parte. Y segundo, también que digan, vamos a dejar hablar a Aleja cuando la gente lo reclama y dice que así es. No, muy triste eso. Es que sí me escribieron que sí había habido un problema técnico con el micrófono, pero ya. Ya solucionado. Ya. ¿Qué queda por Perfecto. allí en el tintero, Aleja? Que La actuación del árbitro, ¿cómo la vieron ustedes? Bueno, no, primero malo, Aleja, regular. que hable Aleja. Del arbitraje. Yo creo que fue un juego con muchas expulsiones, con muchas tarjetas, en especial para Fortaleza, pero independientemente creo que las decisiones que tomó el árbitro fueron las adecuadas. Para mí, actuó bien el árbitro del compromiso, Alejandro Moncada, de Antioquia. ¿Las 2 expulsiones bien? Para mí sí. Las de Fortaleza. La única que me queda pensando, porque voy a ser sincera, no vi o no entendí muy bien la jugada, fue la expulsión de Aldair Gutiérrez. Vi que doble amarilla, pero no entendí muy bien, no sé qué pasó ahí. Voy a revisar y voy a ver esa. No sé si de pronto Néstor tiene información de extra del VAR Central, alguna cuenta que trabaje este tipo con el arbitraje, o todavía no. Julio, ¿qué opina del tema del arbitraje? No, pareció correcto. Las expulsiones. Yo dentro de la transmisión lo escuché como con dudas de la primera. La primera, pero La fue la Escorcia. revisó al VAR y no tiene que haberlo masacrado, lo desequilibró y iba para posición de gol. Lo tocó Esa quizás es la más dudosa, me parece a mí. pero lo Ahí toca, el sí, tema- pero si hay contacto arriba. Ahí el tema para mí no es lo que tan dura es la entrada, porque en realidad no es nada duro. Incluso hay que ser sincero, Mosquera se tira como si lo hubiesen pegado el patadón de la vida, y no fue así. En realidad fue un contacto mínimo. Ahí Y más con el brazo, ¿no? Exacto, y más con el brazo en la parte superior, en fin. Ahí para mí en donde está ese factor de tarjeta roja, que era el último jugador. Ya, y que estaba de cara al arco. Era jugada decisiva, y yo creo que contra eso ya no hay competencia. Nos escribe, ahora sí, revisando lo del VAR Central, cuenta especializada Aleja en el tema del arbitraje. Justamente con relación a esa acción dice, discutible. Creo que yo en esa acción, que queda muy a criterio del árbitro, dudo si la caída de Juan Camilo Mosquera se da por eso. Pero tampoco puedo ignorar que el lance con el brazo de Escorcia es con una intensidad alta. Moncada hizo valer su criterio. Bueno, creo que ahí intenta quedar con el respeto al VAR Central como bien con los dos lados, ¿no? Sí, pero no. ¿Cierto? Sí. Pero esa quizás es la más discutida. Luego el pisotón, me parece que es marcado, ¿no? La expulsión. Y la de Gutiérrez, también es que es así. Yo no dudo Una de esa. doble Amarilla y bien sacada, especialmente la segunda amarilla. Pero sí, lo que yo pongo en cuestionamiento es que Gutiérrez, con el equipo con 2 jugadores de más, entre Hacer y una cometa esa falta. Y en ese lugar de la cancha no era necesario. Y a propósito de eso, ¿cómo reemplazar a Gutiérrez de cara al próximo partido contra Deportes Tolima, teniendo en cuenta que no estaba Iron Duarte, que Alba no ha jugado mucho,
y el panorama en ese aspecto es un poco complicado. Yo creo que lo más probable es que entre Romaña, pero sí creo que fue una expulsión innecesaria, una jugada innecesaria por parte de Gutiérrez, sobre todo teniendo en cuenta lo que tiene por jugarse Atlético Bucaramanga. Es que prácticamente tiene 2 partidos en donde no hay margen de error. Si quiere llegar a la gran final, tiene que ganar sí o sí, y Bucaramanga necesita lo mejor de su plantel. Una posición bastante compleja para el profesor Leonel Álvarez, que tendrá un par de días para solucionar quién va a estar en reemplazo por parte del lateral derecho de la escuadra de Atlético Bucaramanga. Ahora, si usted me afana, ¿sí? Recordemos el último partido que Bucaramanga jugó con el Tolima en Ibagué. Bucaramanga terminó jugando con línea de 5, ¿sí? Si usted me afana, para mí ese sería el sistema táctico que debería usar el Atlético Bucaramanga con el Tolima, que es un equipo que de visitante es una pesadilla, por derecha, por izquierda, y que juega muy parecido al Bucaramanga. Y ante la falta de un lateral natural por zona derecha como Gutiérrez, y ante la ausencia de Byron Duarte. Ya, le están dando de baja a nuestro productor. No. Ante la falta de Duarte, creo que esa línea de 5 la podría llegar a complementar muy bien. Faltarían 3 jugadores, ¿no? 2 jugadores. Sí, porque es que para con la 5... línea, ¿no? Podría estar García, que volvió hoy a la titular, que volvió a jugar hoy, y podría estar Romaña. Sería un bloque defensivo interesante que le daría un poco más de salida. De las alas podría tener un poquitico más de salida. Se complementó muy bien hoy de las alas con la salida de Juan Camilo Mosquera, ¿sí? Hicieron un buen tándem ahí, tanto ofensivo como defensivo. Pues creo que esa alternativa, ante la falta de un lateral por zona derecha natural, se podría suplir con la línea de 5, que le funcionó muy bien cerrando el partido contra el mismo rival. Recuerde que en ese partido, cuando el Bucaramanga tuvo la línea de 5, fue cuando más opciones de gol tuvo para incluso traerse la victoria de Ibagué. Pero no quemaría a todos los centrales, Julio César. Pero y no sería también muy defensivo, pensando en que sí o sí necesita ganar Atlético Bucaramanga. Sí, Bucaramanga necesita ganar, pero es que acuérdese de ese equipo, Julio, lo peligroso que es. Claro, Deportes Tolima es peligroso, pero Atlético Bucaramanga no puede entrar con miedo a ese partido. No, también hay que acuérdese de Santa Fe, claro, en 20 minutos ya perdiendo 2-0 en el Campín. Y hay que tener claro algo, es que Atlético Bucaramanga, vean lo que pasó hoy, no es por desmeritar la victoria del equipo Leopardo, sino es ser realistas. Le ha costado en estos últimos partidos abrir el marcador. Entonces, meterse tan atrás me preocupa. ¿Por qué? Porque Deportes Tolima es un equipo rápido. En una desconcentración aprovecha. Y después Atlético Bucaramanga, ¿qué? Va a intentar a tener el balón, pero no va a lograr ser contundente. Creo que ahí es donde está el gran reto. Entonces, para mí no es el hecho de pronto de aguantar, sino de saber hacerlo y de saber jugar. Sin esconderse, sin miedo. Atlético Bucaramanga, siendo muy precavido, siendo inteligente, Atlético Bucaramanga tiene que apostarle a un juego donde debe tener la posesión de la pelota, tiene que ser contundente y tiene que aprovechar las jugadas que genere, porque Tolima es ese equipo que tiene el balón, lo logra ser rápido, ser ágil, y si tiene una oportunidad, manda a guardar la esférica. Y no puede ser un equipo alargado, como por ejemplo, me pareció que hoy en el primer tiempo por pasajes lo vi así, y principalmente lo vi con Fortaleza en condición de local, con líneas demasiado abiertas, y allí hizo su fiesta en el Estadio Américo Montanini el equipo de Fortaleza. Por eso le hablo de la línea 5, es un equipo recortadito. Además, este equipo le gusta contragolpear, le gusta por la banda, por la derecha, por la izquierda, por el centro, de media distancia. Ese partido contra Santa Fe arrancó normalito, y Santa Fe es un buen equipo. 20 minutos lleva perdiendo 2-0. Sí. No, yo la verdad, se salvó de que le metieran 5 por lo menos. Yo la verdad, línea de 5 no me inclino, y menos con la ausencia de Aldair Gutiérrez. De pronto, ante la ausencia de Gutiérrez me gustaría más la línea de 5, porque es que jugar con Romaña de lateral de por zona derecha, eso es muy improvisado. Eso es como para 20 minutos, 15 minutos, pero para todo un partido no hay un lateral por zona derecha neto, pero igual usted natural, pero igual que pueda salir, que pueda volver. Usted con 5 va a poner a Romaña, ¿o quién va a poner?
Sí, pero es que cuando yo pongo 5, no obligo tanto al extremo que puede ser Juan Camilo Mosquera, no lo obligo, porque por ese lado estaría Londoño o... Si está Mosquera, Londoño va por derecha y Mosquera por izquierda. No obligaría tanto a los extremos a que bajen. Esa función de ataque la tendrían los extremos definida, ¿sí? La función defensiva la tendría esa línea de 5 y los extremos tendrían mucha más libertad. No tendría que utilizar a Romaña que vaya por allá a mirar a ver qué se le encuentra por allá, a ver si se le aparece un centro, porque no es un jugador que habitualmente desborde, centre, mire con quién, meta un pase gol. No lo es. No tiene esas habilidades. Improvisarlo ahora me parece que no es tan sabio. Pero miren también, Aleja iba a decir antes. No, yo iba a decir que independientemente de que juegue con 5 o no juegue con 5, lo más importante va a estar en la contundencia que tenga el equipo. Recordemos que Atlético Bucaramanga, en la campaña en la que fue campeón, jugaba con 5, en el fondo. Ahí está. Y Aleja, es que el partido anterior jugó con 5. Pero hay que también decir que tenía tenía a un tanque prácticamente corriendo adelante. No quiere decir que los jugadores que no tengan ahorita no estén en comparación. No, es más, tenemos al goleador ahorita, parcialmente del campeonato, Luciano Pons, ahí. Pero es que el tema es que Pons no puede hacer todo él solo. Por eso ahí si usted juega con 5, que erra 3 opciones claros. Esas opciones hay que concretarlas. Si usted juega con 5, Moreno tendría más libertad. Sí, yo entiendo la contundencia, pero también la parte defensiva tiene que estar, pero enchufadísima porque ya lo ha marcado también Julio César. Claro, tiene que ser una sintonía y una sincronía. Si no, el equipo no de Ibagué tiene muchas variantes, últimamente las ha presentado en función también ofensiva, y al Deportes Tolima le sirve el empate. Eso también hay que decirlo. Claro. Pensando el también empate, con el empate ya es finalista. Que ellos también hacen sus cuentas. Claro. Y el empate lo mete inmediatamente a la gran final del fútbol Y es un equipo que sabe defender también. Mire cómo se defendió con un hombre menos en el Campín. Le aguantó a Santa Fe el 2-1. Creo que ganó ese partido, terminó 2-1. Le aguantó a Santa Fe todo el segundo tiempo con un hombre menos y se trajo los 3 puntos del Campín. Y también hay que decirlo, Deportes Tolima es un equipo que tiene experiencia jugando este tipo de partidos. No tengo el dato, pero solamente en líneas generales. Bueno, tiene experiencia ganándolos y tiene mucha experiencia también perdiéndolos. Más perdiéndolos. No, pero en las finales. Más perdiéndolos. En las finales. O en las cuadrangulares también. En cuadrangulares porque, también. ¿cuántas finales ha jugado Deportes Tolima en los últimos años? No, es que Deportes siempre Tolima, ha estado en los cuadrangulares. Deportes Tolima siempre está, rara vez Pero está. no y se cae en cuadrangulares o se cae en la paso. final. Exacto, no logra ese último paso. Entonces es un equipo que también de alguna forma tiene ya su juego ahí en este tipo de instancias. Y que es una nómina que se conoce. Un equipo que tiene un ADN sí, no, que lo ha reforzado muy bien. No va a ser fácil, pero ya ustedes también lo marcaban. Tampoco iba a ser fácil hace año y medio y ahora, se dieron las cosas. Déjeme devolverme más o menos. ¿Esta qué fecha es? La cuarta. Déjeme devolverme 5 partidos. ¿Sí? Punto invisible en Pasto. El punto invisible que hoy tiene el Tolima se lo entregó en bandeja de plata al Bucaramanga. Tome, coja el punto invisible. Buen punto. ¿Sí? Sí, eso es cierto. Coja el punto invisible, cójalo usted. No. Se fue a experimentar a Pasto, se fue a hacer un laboratorio y ese laboratorio terminó en 3-0. ¿Sí? Hasta con el empate el Bucaramanga hubiese alcanzado el punto invisible que hoy nos tiene... sufriendo, por así decirlo. Sí, nos tiene con el dulce al mordiscos, como dirían por ahí. Sí, hoy sería determinante ese punto invisible. Y también con el tema de la expulsión de Aldair Gutiérrez, también cabe la crítica en esa salida, que creo que no fue bien manejada, de Byron Duarte, que fue el titular, el que se ganó el puesto a lo largo de todo el semestre. Se le da por finalizado su vínculo con el Atlético Bucaramanga. ¿En qué momento? En cuadrangulares, en finales, cuando más se necesita gente que pueda aportar. Si estuviera Byron Duarte perfectamente el próximo partido, la gente dormiría tranquila. Y ahora hay que improvisar seguramente con un marcador central como Romaña, porque creo que coincidimos que Alba no le da. Y creo que es una decisión y creo que Albas, además... Bueno, sí, Albas tiene la posición natural. Sí, él es lateral derecho, pero no ha jugado. Eso sí sería correr y el un riesgo. último partido que jugó fue con Pasto, acuérdate ese partido que hizo. O sea, no está en forma tampoco. Y creo que además esa decisión de Byron Duarte deja mucho que pensar realmente de los manejos
dentro del equipo. No estoy criticando la campaña ni lo deportivo en este momento, sino vamos un poco a ver cómo en cuadrangulares semifinales, cuando estás a 2 partidos de definir si vas a la final o no, das por terminado el vínculo con 3 jugadores, uno de ellos que ha estado ahí siendo protagonista. No tiene sentido, Sí, no una tiene decisión sentido una decisión soberbia, la verdad. porque es un equipo que necesita mostrar esa unión, que necesita mostrar que está fuerte en el interior, no que necesita mostrar divisiones. Y con esto, con el comunicado que envió el Atlético Bucaramanga hace un día, me van a perdonar, pero pues para mí está más que claro, divisiones deben haber dentro del equipo. Y no estoy hablando tal vez de pelea o de dañar un camerino, no, pero ¿cómo van a sacar a 3 jugadores? 2 partidos, cuando quedan 2 partidos claves antes de ir a una final, si se logra el resultado. Ahora, yo creo que los otros 2 jugadores que salieron con Duarte fueron como la cortina de humo para sacar a Duarte. Literal. ¿Sí? Porque eran dos jugadores que estaban ahí, ¿no? Tenerlos ahí. Nicolás Hernández y Alejandro Artunduaga. Artunduaga. Entonces, el malestar del equipo sí era con Duarte. ¿Sí? Ahí sí estaba el malestar. Y creo que si usted se pone en los zapatos del equipo, también podría decir, venga, no sea desagradecido, ¿sí? Póngase también la mano en el corazón. Pero si usted pone la mano en los papeles, en el rol del Sí, jugador, pero sí. es mi El oportunidad tema- de el salir, tema- aquí no me van a no. regar. Si no le definen con El tiempo tema- al jugador que lo exacto. van a renovar, si lo van a hacer esperar hasta fin de año, Ya cuando no hay se le cierren opciones, las cuando se posibilidades, cierre. también hay que pensar Por eso, pero es que de digamos, parte y parte. lo De que parte pasa y es que- parte, lo que porque pasa el es que Bucaramanga Duarte perfectamente Es que pudo haber dejando de asegurado. bobadas, el fútbol también es un negocio. obvio, y Duarte Y entra en el también radar. un jugador no, tiene una no arrancando carrera. el semestre. Duarte entra en el radar porque Leonel lo empieza a poner, empieza como a funcionar, lo fue disciplinando. Porque estaba- se hacía expulsar exacto. más que Aldair Gutiérrez. ¿Sabe En por fin, qué jugó? Aprovechó la indisciplina de Gutiérrez y se fue metiendo en la ¿sabe por qué titular. jugó Byron? Porque estaba con sanción para la Copa Sudamericana Gutiérrez. Aldair Gutiérrez y Alba se lesionó. El titular del semestre iba a ser Alba, que fue el que llegó, porque Leonel desde hace rato no estaba conforme con Gutiérrez. Entonces se quedó sin los 2 laterales, el 1 y el 2. Apareció el 3, que eso ni lo voltean a mirar, y Byron Duarte Supo aprovechar. supo aprovechar Pero su momento. por eso creo que Bucaramanga no se había molestado, ni siquiera se había dado cuenta de que tenía que renovarle a Duarte. Cuando el hombre empieza a entrar en el radar, que eso es algunos meses atrás, ya, bueno, ya, de pronto le escogió la noche. Ahora, lo que le digo, si usted se pone en los zapatos del jugador, tiene argumentos. Si se pone en los zapatos del equipo, también hay argumentos. Y la decisión que tomó Bucaramanga fue No, sacarlo. yo creo que independientemente el jugador tiene argumentos y el club debería actuar un poco más profesional en estos casos, independientemente de que se va, se queda. ¿Cuántos jugadores no pasan por un equipo? Ahora es que se tiene que casar con el equipo. No, porque el fútbol es así. ¿Cuántos jugadores se caen en las negociaciones porque sí, porque no? Muchísimos. Ahora, Muchísimos. yo Lo que creo- tenía que tener claro Atlético Bucaramanga era qué nos hace más fuerte para tener esas posibilidades de llegar a la gran final, sabiendo que un Israel Alba que llegó, que venía con ese papel de ser titular, pues realmente no ha aparecido. Se lesionó. ¿Qué más ha hecho? Aparte de lesionarse. Sabiendo que Aldair Gutiérrez, sí, si bien creo que ha sido un jugador importante en el Atlético Bucaramanga, no ahorita, sino ya de tiempo atrás, desde la consecución del título, prácticamente hace año y medio, más o menos, sí, año y medio, pues sí, pero es que depender de un jugador es muy difícil, el jugador se lesiona, lo mencionaban, temas de indisciplina, en fin, entonces si no hay un recambio y es alguien que nos hace más fuerte, pues aguanten un poco, ya después arme todo el problema que quiera, arme todo el escándalo que quiera, haga todos los anuncios que quieran, pero no se coloquen a experimentar cuando están a 2 partidos de estar cerca y llegar a una final. ¿Pero quiere que le diga algo? Yo creo que conociendo al profe Leonel, esa salida fue consultada también con él. Eso no fue que le va a quitar este. De pronto diría, sí, sáquenlo. Ahí sí no sabemos. sabría decirle. No sabe, no responde, dirían por allí. Pero así como creo que se obró mal en el tema de la salida de estos jugadores, por el momento especialmente que está viendo el Atlético Bucaramanga, se obró y bastante bien con la compra de Luciano Pons. Sí, totalmente. Aplausos para los directivos, se garantizan goles, gran temporada de Luciano Pons, lo confirmó esta noche con una anotación más, está peleando el botín de oro y de cara al futuro, sin lugar a dudas, hay cierta tranquilidad, ya es buscar
jugadores que le peleen el puesto a Luciano Pons para enriquecer el frente de ataque. Totalmente de acuerdo. La de Pirnos, Julio César Alvarado. La de irnos a Atlético Bucaramanga en torneo internacional. Atlético Bucaramanga llenar el estadio Américo Montanini el miércoles. Todavía está vivo. Y bueno, creo que si aguantamos y creímos en el semestre cuando el Bucaramanga fue campeón, ahora con mucha más claridad porque no está tan complicado como en ese momento lo estuvo. A todas las personas que Yo creo que sí está complicado. No, algo sí. muy similar a lo de esa ocasión. Pero Oiga, es que lo del no me partido dejan ni anterior despedirme, eran ¿no? tres marcadores. Todos los marcadores se tenían que dar. Aquí es uno allá y otro acá nomás. Los otros dos equipos, vaya y venga. La de Pirnos, Aleja Barrios. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. El próximo partido, Atlético Bucaramanga contra Deportes Tolima, la hinchada tiene que ser el jugador número 12 y ese Américo Montanini tiene que estar a reventar. Eso es clarísimo. ¿Ya? No más. De parte de Byron Pérez, nuestro productor, desde la capital de la República, Luisa Fernanda Garzón, Andrés Maroco, Jaime Moreno. ¿Quién se me queda, Julio César? En la capital de la República. Juan Diego, nuestro amigo Juan Diego. Juan Diego, un abrazo también para él, de parte de nuestro relator Julio César Alvarado, de Aleja Barrios, respaldando aquí el tema de los comentarios. Quienes hablan, Néstor González, un gusto acompañarlos y los invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con el Atlético Bucaramanga. Como dijo Joaquín Sabina, no se mueran nunca, carajo. Un abrazo, chao, chao.